Hola, bienvenida, bienvenido a otro episodio de Ser, donde constantemente recordamos que nuestra esencia es eso que las palabras no pueden describir. No podemos ponerle nombre ni etiquetarlo. Es, digamos, el espacio, por así decirlo, omnipresente, omniabarcante, en el que aparenta como que las imágenes se proyectan en ello. Y esas imágenes tienen la aparente forma de un yo, de un tú y de un aparente mundo. Y a raíz de eso es que surge la creencia, o la sensación inclusive, de carencia. Y claro, el miedo que tiene que ver con la posibilidad de lo que le puede pasar a este yo, y todos los movimientos que tienen lugar, que si simplemente se observan tal como son y se dejan ser, entonces es que se puede tomar conciencia de que soy el espacio en lo que todo descansa. Pero como el condicionamiento con este yo es tan arraigado, bueno, pues entonces dentro de ese mismo espacio se utilizan estas mismas imágenes como símbolos para recordar que no soy la imagen, soy eso en lo que la imagen aparenta proyectarse. Eso tiene muchos nombres: Dios, amor, esencia, absoluto, divinidad, infinito. Pero no importa cuál es el nombre, es descansar en ese espacio lo que nos permite experimentar la paz permanente, la felicidad permanente en la que eternamente descansamos. Y eso es todo lo que estamos haciendo aquí, recordando eso. Entonces continuamos compartiendo, se continúan compartiendo comentarios a preguntas que se hacen. Y esta pregunta es muy interesante y curiosamente, fíjate, estaba leyendo algo del libro de Yo Soy Eso de Nisargadatta Maharaj que aplica a esta pregunta. Así que te la voy a leer y de nuevo, como es un poquito, tiene unos 4 parrafitos, yo lo que hago es que la voy agarrando párrafo por párrafo una vez que te la lea completamente para que no sientas que te hayas perdido algo de la pregunta. Entonces la pregunta dice: Hola Nick, me gustaría preguntarte ¿cómo sabes que cuando te despiertas por la mañana todos los pensamientos, emociones y acciones que surgen son un simple ocurrir de la vida? Todo eso no podría surgir del inconsciente de la persona. Estaba leyendo que según los científicos, más del 90% de nuestros pensamientos son inconscientes. O sea, que los pensamos sin saber que los estamos pensando. Y desde ahí surgen la mayoría de nuestras emociones y tomamos la mayoría de las decisiones. Si eso fuera cierto, cada pensamiento que nos lleva a emprender una acción no sería un simple movimiento de la vida, sino solo sería fruto de la personalidad del personaje. Quiero decir que cuando en mi mente surge el pensamiento, ahora voy a grabar un video, eso podría nacer de una voluntad inconsciente del personaje basada en sus creencias, en sus experiencias pasadas, en lo que le gusta hacer, etc. Pero como que no soy consciente de ello, creo que ese pensamiento surgió de la nada. Dicho de otra manera, ¿el origen de ese primer pensamiento que surge de la nada es la vida o son los condicionamientos inconscientes del personaje? Un abrazo para todos. Ok, muy buena pregunta, fíjate. Y aquí es donde te das cuenta cómo el sistema de pensamientos del ego o el yo, de la aparente separación, es muy lógico y coherente, y eso hace perfecto sentido. Entonces vamos por partes para que tú veas en qué dirección apunta lo que aquí se está compartiendo, que en ese sentido se podría decir que difiere de esa, hipótesis o aseveración o qué sé yo, como se le quiera llamar. Porque aquí no estamos descartando nada en el sentido de que yo no estoy aquí para ponerme en la posición de saber. Pero sin embargo, se está impartiendo, se está compartiendo una posibilidad que se habría descartado y que ahora estamos empezando a... la palabra observarla no es la que estoy buscando.
estamos empezando ahora a contemplar esa posibilidad. Acuérdate que nuestra experiencia humana, que es lo que creemos ser, se basa en el sistema de creencias y el condicionamiento que se ha aprendido. Pero sin embargo hay una parte que se siente como que hay algo que no encaja, no sé, hay algo que no se siente pleno, hay algo que no... Ese algo, eso que no se puede explicar, es lo que finalmente nos lleva a ir más allá de los conceptos intelectuales. Por eso es que en un curso de milagros te dice que el sistema de pensamientos del ego es a prueba de todo, es a prueba de balas, por así decirlo, a prueba de todo, pero no es a prueba de Dios. Lo que quiere decir es que dentro de la lógica de la mente tiene una fortaleza establecida inequívoca, pero lo que Dios hace es que simplemente pasa por alto esa aparente fortaleza. Es como un sueño. Cuando estás durmiendo y estás soñando, el sueño puede tener una lógica inequívoca. En el sueño la lógica te dice, yo nací, yo soy un cuerpo, aquí tengo la prueba, tengo toda la información que dice que es así, yo me siento así, y todo lo que te puedas imaginar. ¿Tú ves? Y dentro del sueño, dentro del contenido del sueño, todo eso hace perfecto sentido y puedes inclusive hasta estudiar el pasado de esa persona porque en el sueño aparenta haber una secuencia de nacimiento, vida hasta la aparente muerte. Y todo dentro del sueño es perfectamente lógico. Pero sin embargo, dentro del contenido del sueño no se puede darse uno cuenta que lo que uno en realidad es la mente que está soñando el sueño, no el contenido del sueño. Y es lo que está ocurriendo aquí. Desde nuestra experiencia humana, nosotros no podemos decir que yo soy la totalidad misma, porque desde esta experiencia lo que hay es una experiencia de separación donde yo te puedo decir soy este cuerpo y yo lo siento, esto es lo que soy, sin embargo tú me estás diciendo que tú estás ahí, yo estoy aquí y estamos supuestamente conversando y esta es nuestra realidad, pero sin embargo lo que realmente soy es eso que supuestamente proyecta todo esto. ¿Y cómo se puede cuestionar eso desde este nivel? Es imposible. Y por eso es que toda filosofía te habrás dado cuenta que siempre apunta al silencio. Nunca te apunta a que te involucres en el sueño, simplemente apunta al silencio, donde esa comprensión de la que estamos hablando se asienta. Una vez que la comprensión está asentada, mientras todavía continúes teniendo la experiencia de sueño, la vives de otra manera, de nuevo, con una comprensión que no se puede explicar, no se le explica a nadie porque no hay nadie. Es como que ya la mente sabe que está soñando un sueño, pero sabe que no tiene ningún sentido de que ella se ponga a hablar con ella misma en el sueño porque repito, que no tiene sentido. La mente simple sabe que es mente, que está soñando un sueño, es un sueño lúcido. Y ahora simplemente observa el sueño. Pues desde la experiencia humana, cuando esa toma de conciencia tiene lugar, te habrás dado cuenta que todo aquel que de alguna forma llega a esta comprensión o tiene esta comprensión o la comprensión surge a través de ellos, cuando hay alguien que necesite, dentro del mundo de las apariencias, que necesita esta comprensión, la vida los acomoda para que ellos se encuentren y ahí es donde empieza esa relación para recordarse la verdad de lo que es. Porque el gurú, o eso que juega el papel de gurú, lo que está haciendo es simplemente representando la parte olvidada de él que aparenta ser el estudiante. Pero el gurú simplemente es, repito, la memoria que aparenta tener lugar en una forma que el estudiante se pueda relacionar. Es decir, la información que aquí se comparte está en ti. Tú eres eso y ya está. No necesitas que yo te diga nada de eso. Pero dentro del contexto en el que te aparentas encontrar, aunque tú eres eso, hay una parte de ti que está lista para ello, pero está muy identificada con ese individuo que te crees ser. Entonces, pues la vida te presenta información como esta, para que esa información te vaya llegando, de manera que siga despertando esa parte de ti que sabe lo que es, y una vez que esa parte de ti ya ha despertado, ya tú no tienes que volverme a ver, y no tienes que buscar más información, porque ya estás viviendo desde esa comprensión. ¿Me explico? Ok, entonces, vamos con la pregunta, vamos parte por parte. La primera parte la persona me dice: hola Nick,
me gustaría preguntarte, ¿cómo sabes que cuando te despiertas por la mañana, todos los pensamientos, emociones y acciones que surgen son un simple ocurrir de la vida? Ok. Primero que nada, lo que te podría decir es que no hay un yo que lo sabe. Y aquí no voy a argumentar con eso. Ahora, cuando haces una investigación, te das cuenta que pensamientos surgen. No soy yo quien los hago que surjan. Simplemente surgen, pues tienen que tener algún tipo de aparente origen. Y dentro de lo que estamos compartiendo aquí, que se está desmantelando la creencia de que soy este individuo, pues entonces si yo también formo parte de una manifestación, pues todo tiene que formar parte de una manifestación. En ese sentido, los pensamientos surgen, las emociones surgen, las acciones aparentan tener lugar, y sin embargo hay una toma de conciencia inequívoca de que eso es un ocurrir. Eso es todo. Entonces, en función a ello, cuando tú haces la investigación te das cuenta que sí, los pensamientos surgen, pero ellos mismos se van. Obsérvalo honestamente, íntegramente, te das cuenta que ahora mismo tú te encuentras quizá observando pensamientos que surgen y ya está. Y ellos surgen y ellos mismos se deshacen. Y eso es lo que estamos constantemente recordando en este proceso, en este camino, porque se está desmantelando la idea de lo que yo he creído ser. Entonces continúas. Todo eso no podría surgir del inconsciente de la persona. De nuevo, el problema con esa pregunta es que ya está asumiendo que hay una persona. Y una vez que asumes que hay una persona, compras todo lo que supuestamente tiene que ver con esa persona. El inconsciente, el pasado, el futuro. ¿Tú ves? Entonces ya una vez que caes ahí, que caíste en esas garras, ahí la mente empieza a jugar con ello. Y aquí es donde caes en el juego, donde dices, estaba leyendo que según los científicos, más de 90% de nuestros pensamientos son inconscientes. O sea, que los pensamientos sin saber que los estamos pensando, y desde ahí surgen la mayoría de nuestras emociones y tomamos la mayoría de las decisiones. Ya se está asumiendo que los pensamientos vienen del inconsciente. Ahora, lo curioso del caso es que cuando tú tratas de meterte en el cerebro, no encuentras ni el consciente ni el inconsciente porque no encuentras nada. Simplemente lo que encuentras es un músculo. ¿Tú ves? Entonces, háblame del inconsciente. ¿Qué es el inconsciente? ¿Tú ves? Entonces, ¿de dónde surge todo eso? Pues le tenemos que añadir la palabra inconsciente porque estamos hablando del ser humano que creemos que es lo que es real. Como yo creo que el ser humano es real, tenemos que empezar a buscar una causa dentro de lo que podemos nosotros, digamos, argumentar, o sea, observar. Si este es el ser humano y los pensamientos vienen de la mente del ser humano, que no es ese el caso, pero esa es la premisa que se está tocando aquí. Entonces vamos a empezar a buscar lo consciente, lo inconsciente para ver, pero en realidad los pensamientos, aunque aparenten, surgen de la misma de lo que somos, porque es lo único que es, lo único que se puede decir. Entonces tenemos que buscar un punto localizable para decir estos pensamientos vienen de dónde. Entonces, si los pensamientos surgen, y yo digo surgen de este individuo porque estamos estudiando su cerebro, pero ¿qué pasa si yo pongo las máquinas a este otro lado y me doy cuenta que pensamientos surgen? Entonces tú ves qué curioso, o sea, entonces ¿de dónde surgen? Los pensamientos surgen, te voy a poner un ejemplo. Tú no has tenido la situación que tú has estado pensando algo y tu familiar o tu mamá o tu prima que está en Australia o en otro país o lo que sea te llama y te dice, tú sabes que estaba pensando esto. Ahí tienes un pensamiento que dos aparentes individuos separados lo estaban pensando. Entonces ahora mi pregunta es, ¿de dónde vinieron? ¿Del cerebro de ella, del cerebro tuyo o de él y tuyo, no sé, simultáneamente? O simplemente surge en la conciencia y dos aparentes partes de la totalidad son receptores del mismo pensamiento. Pero el pensamiento surge de algo, supuestamente, y hay dos aparentes receptores que tienen el mismo pensamiento. ¿Tú ves? Qué curioso. Pero mira cómo tratamos de llevarlo todo a uno. Entonces continúas. Y esto de nuevo, continuando con lo que estás compartiendo aquí. Entonces, dices, los pensamos sin saber que los estamos pensando. De nuevo, todos esos son conceptos mentales y aquí es donde te voy a hablar lo que dice Nisargadatta Mahara, que me encantó, que simplemente sirven para sostener un argumento, pero el argumento no te va a llevar a ningún lado. Aquí el objetivo no es el argumento que se esté formando. Aquí el objetivo es cuál es tu experiencia.
Y aquí es hacia donde apunta esto, porque tu experiencia misma es la que va a empezar a desvalidar el sistema de creencias que está sosteniendo la identificación con este yo, que a su vez es la que da lugar a argumentos como este. Entonces continúas, dices: si eso fuera cierto, cada pensamiento que nos lleva a emprender una acción no sería un simple movimiento de la vida. Claro, si eso fuera cierto, cada pensamiento que nos lleva a emprender una acción no sería un simple movimiento de la vida. Si eso fuera cierto, la pregunta es, ¿tú sabes por certeza de que eso es cierto o no? Ahí está. Entonces ahí te estás dando cuenta que el sistema de pensamientos del ego es lógico y tiene un argumento lógico. De hecho, se me hizo un comentario, una pregunta en uno de los videos y voy a abordarla luego. Le compartí ¿cómo te digo? Le compartí un comentario por escrito rapidito, pero voy a elaborar un video sobre esto. Ya saldrá en otra fecha un poquito más futura. Pero va a eso mismo, que si eso fuera cierto, pues entonces, claro, tú estás poniendo un argumento lógico que tiene su secuencia, y si eso fuera cierto, pues entonces toda acción no es un movimiento de la vida. Pero aquí lo que estamos empezando a cuestionar es ¿quién es este yo que me he creído ser? Para que te des cuenta que no tiene nada que ver con la vida de la que tú estás hablando como humana. Estamos hablando de la vida como esencia, y la vida como esencia es de donde supuestamente surgen todos los pensamientos de lo que estamos hablando. Y nosotros estamos cuestionando ¿quién soy yo? ¿Tú ves? Entonces continúas. Si no solo sería fruto de la personalidad del personaje. Voy a leer esa oración completa para que tenga. Si eso fuese cierto, cada pensamiento que nos lleva a emprender una acción no sería un simple movimiento de la vida, sino solo sería fruto de la personalidad del personaje. Eso es un argumento totalmente, digamos, lógico, que tiene perfecto sentido. Entonces, si yo soy una persona, ya estamos partiendo de que soy una persona, entonces tengo un condicionamiento, y todos los movimientos y acciones que están teniendo lugar surgen a raíz del condicionamiento de esa persona. Claro, si te quedas ahí, pues entonces no podemos ir a ningún lado, porque estás partiendo de la premisa de que eres una persona. Y eso no se te va a... O sea, lo vas a defender a toda costa hasta que llegue un punto que dices, ya no sé qué está pasando. Cuando tratas de cambiar todo a nivel psicológico y finalmente te das cuenta que te sigues sintiendo como que incompleto, entonces es que estás listo para este tipo de camino. Pues, porque ese tipo de argumento simplemente te va a mantener exactamente identificado con ese yo que te estás creyendo que eres. Y aquí lo que se está cuestionando es quién es ese yo. ¿Tú ves? Entonces continúas. Quiero decir que cuando mi mente surge un pensamiento, ahora voy a grabar un video. Eso podría nacer de una voluntad inconsciente del personaje basada en sus creencias, en sus experiencias pasadas o en lo que le gusta hacer, etc. Pero como que no soy consciente de ello, creo que ese pensamiento surgió de la nada. Ahora, te voy a compartir algo muy curioso. Tú puedes tener un ejemplo de una persona que tiene 4 hijos, se crían en el mismo medio ambiente, se crían en el mismo hogar, o sea, los mismos valores, y sin embargo tienen 4 personalidades totalmente diferentes. E inclusive, quizá uno de ellos le encanta la música y es algo que lo llama y tiene un talento impresionante, y tú pones a los 3 a tocar guitarra y uno sale excelentemente como un increíble guitarrista y los otros 2 no dan ni pie con bola, o sea, por alguna razón, pero este tiene esa facilidad. Y todos se criaron en el mismo lugar, con el mismo padre, con los mismos valores, y sin embargo uno de ellos por alguna razón tiene ese don. Y que tú me dices de estos niños de 4 años que ya están componiendo composiciones que ni siquiera, o sea, que agarran los instrumentos y hacen cosas increíbles. Mozart, que a los 4 años creo que fue, compone su primera sinfonía. ¿De dónde sale eso? Eso no lo cuestionamos. ¿Tú ves? Entonces ahí te das cuenta, ok, ¿cuál es el inconsciente de que estamos hablando ahora? Porque para que haya un inconsciente, técnicamente tendría que haber un proceso de crecimiento para que por lo menos se pueda acumular información, para que se acumule en el inconsciente con la personalidad de ese individuo, de manera que después se pueda manifestar. Pero si tú me hablas de un niño que en su vida ha tocado un instrumento y de buenas a primeras tiene una facilidad que tú dices, ¿de dónde sacó todo esto? ¿De dónde sale esto? Entonces, ¿de qué inconsciente estás hablando si él no ha tenido suficiente tiempo para vivir, para poder desarrollar ese inconsciente? ¿Tú ves? Todos esos son lo que le llamamos
las rendijas o por así decirlo, los huecos que no queremos mirar, y tenemos que mirarlo todo para que haya una congruencia total. Y sin embargo, cuando se va abriendo la mente al reconocimiento de lo que soy, ahí es donde todo esto de buenas a primeras se desmantela, y ahí es donde surge esa comprensión y todo lo que estamos diciendo hace perfecto sentido. Pero no le hace perfecto sentido a la mente intelectual. Es simplemente una presencia, una sensación, algo que no se puede explicar, no se puede escribir. Y por eso cuando tratan de explicarle o preguntarle a personas que han tenido unas experiencias de estas, por así decirlo, que describan lo que sienten, te dicen, esto no se puede describir, es imposible. Y le preguntan, ¿y qué tú hiciste para llegar a eso? Y te dicen, yo no he hecho nada, simplemente es un ocurrir espontáneo. ¿Tú ves? Entonces mira, continúas, dices, dicho de otra manera, ¿el origen de ese primer pensamiento que surge de la nada es la vida o son los condicionamientos inconscientes de la persona? De nuevo, según la premisa de lo que estamos compartiendo aquí, pues obviamente surge de la vida. Ahora, si tú quieres creer que tú eres una persona y que esa es tu realidad, pues tu argumento diría surge del inconsciente. ¿Tú ves? Pero repito, el inconsciente es una invención dentro del sueño. En el sueño se inventa un personaje, ese personaje tiene un condicionamiento aparente, una secuencia que está teniendo lugar en el sueño, y ahí es donde surge la creencia para efectos de un inconsciente y un subconsciente y un ultraconsciente y todo lo que te puedes imaginar. Y pensamientos y sensaciones y todo eso se une de tal manera que crea una aparente historia que tiene que ser coherente para que haga sentido de manera que la compres. Y sin embargo, la única razón por la cual el camino espiritual generalmente empieza a despertar en las personas es porque han comprado ese sistema de pensamientos, han comprado todo eso, han vivido de esa manera, muchos han adquirido todo lo que han querido, han ido a la psicología y han tratado de darle vueltas a su mente y han hecho todo lo posible y se han dado cuenta que de alguna forma esa sensación de insatisfacción todavía se mantiene. Y ahí es donde finalmente están listos para una rendición, por eso te tienes que salir de la mente. Entonces te voy a leer esto de Nisargadatta Mahara porque es impecable como este hombre comparte su comentario. El interlocutor le dice, hay tantas teorías sobre la naturaleza del hombre y del universo. La teoría de la creación, la teoría de la ilusión, la teoría del sueño, un gran número de ellas. ¿Cuál es la verdadera? Mira cómo Nisargadatta Mahara le responde, le dice, todas son verdaderas, todas son falsas. Puede escoger la que más le guste. ¿Qué quiere decir? Dentro del mundo de las apariencias, pues sí, todas aparentan ser verdaderas, pero como este mundo es una proyección, todas son falsas. Escoge la que te gustes, pero continuamos porque esto es bello. Entonces el interlocutor le dice, parece favorecer la teoría del sueño. Nisargadatta, esto es bello. Si tienes la oportunidad, bueno, si sientes la vida te lleva en esa dirección, el libro de Yo Soy Eso de Nisargadatta Mahara es mágico, es maravilloso. Mira lo que él le dice. Todas estas teorías son maneras de juntar palabras. Algunos favorecen a una manera, otros favorecen a otra. Las teorías no son ni acertadas ni erróneas. Son intentos de explicar lo inexplicable. No es la teoría lo que importa, sino la manera en que se la pone a prueba. Es la prueba de la teoría lo que la hace fructífera. Experimente con cualquier teoría que sea de su agrado. Si usted es verdaderamente serio y honesto, el logro de la realidad será suyo. Como un ser vivo, usted está atrapado en una insostenible y penosa situación y está buscando una salida. Se le están ofreciendo varios planos de su prisión, ninguno de ellos completamente verídico. Todos ellos son de algún valor, pero solo si usted expresa de una seriedad verdadera. Es la seriedad la que libera y no la teoría. Bello ese párrafo. Vamos a agarrar algunas de las líneas porque me encanta. En una te dice, experimente con cualquier teoría que sea de su agrado. Si usted es verdaderamente serio y honesto, el logro de la realidad será suyo. Es muy curioso porque lo que está haciendo hincapié aquí es que no importa qué teoría tú te quieras adherir, si tú deseas de corazón la verdad,
Entonces, eso es lo que te va a llevar al reconocimiento de la verdad, no la teoría, porque a final de cuentas la teoría se tendrá que dejar a un lado. El reconocimiento de la verdad simplemente es. Pero mira qué bello lo que continúa, dice: como un ser vivo, usted está atrapado en una insostenible y penosa situación y está buscando una salida. Es una forma de decirle, como tú te crees que eres este cuerpo, estás totalmente atrapado en una penosa situación y estás buscando salida. Y eso es a lo que voy. Todas esas preguntas y todo eso que estás haciendo simplemente surgen porque tú te sientes que eres un cuerpo que quieres liberarte y estás tratando de buscar una salida. Y entonces experimentas con todo tipo de posibilidades. Y claro, surgen este tipo de teorías y hipótesis y está bien, no pasa nada, pero todas ellas simplemente son diferentes intentos de tratar de salir de la prisión en la que te encuentras. Por eso esto lo he compartido en videos anteriores, pero lo comparto ahora. Una psicoterapeuta en México decía, la psicología simplemente reorganiza los muebles de tu prisión. El Espíritu Santo te saca de la prisión. Y ahí es hacia donde estamos apuntando. Y la salida no es a través de la mente. La salida es trascendiendo la mente, es decir, dejando la mente y los conceptos a un lado, es decir, todas las teorías que estamos inventando sobre esto. ¿Tú ves? Entonces mira qué bonito, él dice: como un ser vivo usted está atrapado en una insostenible y penosa situación, está buscando la salida. Se le están ofreciendo varios planos de su prisión, ninguno de ellos completamente verídico. ¿Tú ves? Por eso, reorganizando los muebles de la prisión, pero ninguno de ellos es verídico porque lo que tú eres trasciende la experiencia humana. Lo que tú eres es eso en lo que la experiencia humana aparenta manifestarse. Y tratar de estudiar la experiencia humana te mantiene distraído de lo que eres, ¿entiendes? Por eso es que todo lo que me estás compartiendo se adhiere a la identificación con una persona, y de ahí es que surge todo lo que me estás argumentando. Pero aquí lo que se está recordando es que no soy una persona. Y por lo tanto, si no soy una persona, ¿qué sentido tiene estudiar a la persona? ¿Qué sentido tiene el inconsciente y el subconsciente y todo eso? Si lo que tú eres es eso, letra mayúscula, que las palabras no describen. Entonces Nisargadatta continúa: todos ellos son de algún valor, pero solo si usted está presa de una seriedad verdadera. Es la seriedad la que libera y no la teoría. En otras palabras, cualquiera que sea la filosofía o la teoría que tú te encuentres por alguna razón observando o practicando, cualquiera que sea es irrelevante siempre y cuando tu deseo profundo por la verdad esté ahí. En ese sentido, pueda que te sientas inspirado a explorar alguna de estas teorías, pero como el deseo por la verdad ya está establecido, pueda que parte del camino era que estudiases esa teoría para que te des cuenta que eso no era. ¿Tú ves? O sea, pueda que des con algo que quizá te apoye en el reconocimiento de lo que eres, o pueda que te encuentres con muchas cosas que no te apoyen en el reconocimiento de lo que eres, pero como la verdad en ti está establecida, ya esas cosas no te distraen. Eso fue lo que me pasó a mí. Cuando yo tenía claro mi deseo profundo por la verdad, la vida me fue llevando en dirección a eso, pues habían ciertas cosas que se fueron descartando porque ya yo me daba cuenta que esto no era. En un principio aparentaba que apuntaba en esa dirección, pero me di cuenta que ya no era. Hasta que finalmente te das cuenta que lo único que hay es la rendición total a lo que es. Y esa es la invitación que se está haciendo aquí. Por eso en estos videos te habrás dado cuenta que se está recordando juntos, estamos desmantelando lo que nos hemos creído sobre lo que creemos ser. Pero yo tengo muy claro que esto es un ocurrir en la conciencia que no viene de nadie ni hacia nadie. Y de la misma manera te estoy diciendo y le digo a todo aquel que vea mis videos que no haga nada especial de los videos. Simplemente miren a ver si de alguna forma lo que se comparte aquí te aporta en tu camino, y ahora tú tienes que hacer tu propio discernimiento, porque si no cometes el error de creer que yo soy el sabio, y ahí es donde te pierdes. Entonces cuando te pones a hablar con otras personas te pones a argumentar diciendo es que Nick dice. No, olvídate de lo que yo digo. ¿Cuál es tu experiencia? Yo te estoy hablando de mi experiencia, y la palabra experiencia es limitante porque no hay un yo que experimente, pero es que es la limitación del lenguaje. Mi experiencia me muestra una vez más inequívocamente que en ese estado de rendición total, en el estado de observación constante, la mente se mantiene más ecuánime y se observa la vida ocurrir
y el miedo a morir prácticamente desaparece porque ya se das cuenta que eres la esencia misma. Y bueno, pues la vida se vive como se viva y las cosas ocurren y todo tipo de experiencias tienen lugar, pero ya la mente no se enreda, la mente como te digo, no se confunde ella misma. Como decía la esposa de Sailor Bob Adamson, que ella compartía, decía: cuando te encuentras en cualquier situación te habrás dado cuenta que eso simplemente es un narrador narrando, tratando de interpretar lo que está teniendo lugar. Todo lo que tienes que hacer es simplemente observas el narrador, te das cuenta que los pensamientos surgen, las sensaciones surgen, las experiencias surgen, y todas te están brindando la oportunidad de darte cuenta si estás identificado con el narrador o estás identificado con tu esencia, que observa el narrador, pero no se lo toma como personal, porque sabe que no hay un yo, que todo es una manifestación en la conciencia y lo que tú eres es conciencia, no individuo, no persona. Por lo tanto, tu pregunta me lleva directamente a la persona, te quedas enganchado en la persona y ahí es donde te pierdes, por lo menos en el contexto de la pregunta. Ahora, cuando estamos recordando que no soy este individuo, que no hay persona, entonces todo eso se cae automáticamente, porque te dices, mira, si yo no soy este individuo, si lo que soy es la esencia misma, entonces pues todo lo que surge tiene que surgir de la esencia, no del inconsciente de ninguna de las figuras en la esencia, es simplemente parte del contenido de la esencia, y lo que soy es esencia, lo que soy es amor, eso que no puede ser descrito en palabras. Y esto no es algo que yo te pido que tú me escuches y digas, lo que yo digo es verdad. Tú tienes que ponerlo a prueba con tu propia experiencia, y eso es muy simple. Cuando vives en esa actitud de no saber, donde la mente está totalmente abierta a la experiencia tal como se va desenvolviendo, donde la identificación no va con este yo, es simplemente es, vas a sentir inequívocamente la consecuencia de esa actitud, y esa es la prueba de que lo que se está diciendo aquí de alguna forma apunta en dirección a algo que va más en acorde. Si no quieres utilizar la palabra verdad, podremos utilizar a la verdadera paz, que es permanente, que no es temporal, que no cambia con las experiencias ni las sensaciones, que simplemente es. Y por eso es que se dice Dios es, amor es, yo soy. ¿Tú ves? Entonces el único problema aquí es la identificación psicológica con este yo, y eso es lo que se está desmantelando. Y por eso decimos en estos videos constantemente que para que ese amor, eso que soy, ¿verdad?, se pueda extender, la identificación psicológica con este yo, con esta apariencia de individuo, tiene que desaparecer.